¿Qué tal? Hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo, a una época, bueno, antes del scroll infinito, antes de que los algoritmos supieran qué queremos antes que nosotros mismos. Vamos a hablar de la red social que para muchísima gente en Latinoamérica fue la primerísima de todas. Así es, vamos a desentrañar la increíble historia de High Five. Uf, si esa pregunta trae algún recuerdo a la mente, entonces se sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Es que el Top 10 era mucho más que una simple lista, ¿eh? Era una declaración pública, era estatus. Decidir quién entraba, quién salía, quién subía o bajaba un puesto, eso podía generar unas alegrías y unos dramas adolescentes tremendos. Era de verdad el centro de la vida social en línea de esa época. Hay que imaginarse un Internet que era como el lejano oeste, un lugar donde la popularidad no se medía en likes o en seguidores, sino en la cantidad de brillitos que podías meter en tu fondo de pantalla sin que la computadora explotara. Era la era de la máxima expresión personal, aunque, seamos honestos, el resultado a veces era un completo y absoluto caos visual. Pero a ver, para entender por qué cayó, primero hay que entender la magnitud de su reinado. Porque antes de que el famoso pulgar azul dominara el mundo, High Five era el rey indiscutible, y su reino era enorme, sobre todo en nuestra región. Esta cita lo resume a la perfección. No era solo una red social más, no, era la red social. Para millones, High Five fue la puerta de entrada al mundo digital. El primer lugar donde uno se creaba una identidad en línea, donde se compartían las primeras fotos, sí, esas con ediciones castrosas y una ortografía del orto. Y no era para nada un reino pequeño. Para que nos hagamos una idea, a finales del 2007, High Five ya tenía más de 70 millones de usuarios registrados. ¡70 millones! En muchos países era muchísimo más popular que cualquier otra plataforma. Era un gigante. Un verdadero gigante en su momento. Ahora, ¿qué era lo que hacía a High Five pero tan adictivo? Bueno, no era solo el hecho de tener un perfil y ya, era todo el juego social que se armaba alrededor. Se trataba de ser visto, de ser popular. El sistema era brillante, la verdad, y súper simple. Giraba en torno a estas herramientas que vemos acá. Arriba de todo, el Top 10, que era la vitrina pública de las amistades. Luego, los testimonios, que eran como medallas de honor que la gente te dejaba en el perfil. Y, por supuesto, el contador de visitas que creaba un ciclo de curiosidad constante. Y todo esto, claro, envuelto en la estética de las tribus urbanas del momento, como los emos, con su estilo, y los floggers con sus colores. Todos ellos encontraron en High Five su hogar digital. Y claro, esta cultura digital no se quedaba en la pantalla, Se desbordaba al mundo real. Esta anécdota es genial porque nos recuerda cómo ese lenguaje que se inventaba en línea, eso de escribir con la K, con símbolos, a veces nos metía en problemas fuera de la compu. Son esos recuerdos un poco vergonzosos pero súper entrañables los que definen la experiencia de High Five. Y bueno, ahora sí, hablemos de la característica más icónica y muy posiblemente la más caótica de High Five: la personalización sin ningún tipo de límite. Al principio, la idea parecía increíble. Podías hacer que tu perfil fuera verdaderamente tuyo. Escoger un fondo con glitter, poner esa canción que no te podías sacar de la cabeza sonando en bucle, llenar cada rincón con GIFs. Hasta el cursor del mouse se podía cambiar. Era una explosión de creatividad. Pero, tal como dice la cita, esa libertad total, se salió de control. Lo que empezó como algo divertido se convirtió en una pesadilla para los sentidos. Entrar a un perfil era como recibir un baldazo de música, colores chillones, animaciones parpadeando por todos lados. Era, para decirlo en pocas palabras, un infierno de diseño. Y como pasa con todos los grandes imperios, el de High Five también llegó a su fin. Y curiosamente, lo que alguna vez fue su mayor fortaleza se convirtió en una de sus grandes debilidades. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo, un ascenso meteórico que llega a su punto más alto en 2007. Pero ojo, porque justo al año siguiente, en 2008, empieza a crecer un nuevo retador con una propuesta radicalmente diferente. Y ya para 2011, el destino de High Five estaba sellado. Fue vendido a su competidor, Tagged. Este cuadro lo dice todo.
Es el choque de dos mundos. A la izquierda, el caos, la libertad total de High Five. A la derecha, el orden, la uniformidad de Facebook. Y esa estética limpia y minimalista fue una apuesta, y funcionó. ¿Por qué? Pues tal vez por una fatiga visual del desorden de High Five. La gente migró en masa hacia esa nueva simplicidad. Era una estética más adulta, más funcional, que le daba más importancia a las noticias y a las actualizaciones que a la decoración del perfil. Pero la historia no termina con su venta, ¿eh? El nombre High Five sigue por ahí, pero lo que es hoy en día es algo completamente diferente. Es la pregunta del millón, ¿no? Mucha gente se la ha hecho. ¿Seguirán ahí esas fotos vergonzosas? ¿Se podrá recuperar ese perfil viejo? La respuesta es, cuanto menos, sorprendente. La primera impresión al volver es de confusión total. La interfaz es rarísima, los perfiles parecen falsos. No se parece en absolutamente nada a la red social que se recuerda. Da la sensación de ser un lugar abandonado, habitado solo por fantasmas digitales o, como bien dice la cita, por bots. Pero eso es solo la superficie. Y esta es la realidad. Después de ser comprado, High Five fue totalmente transformado para poder sobrevivir. Dejó de ser una red para conectar con amistades y se convirtió en una plataforma para conocer gente nueva enfocada principalmente en citas y juegos sociales. O sea, lo que parece una red de bots es en realidad la fachada de un producto completamente distinto. El High Five que conocimos, ese ya no existe, solo queda el nombre. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de High Five, con su ascenso explosivo y su caída igual de rápida, es una lección increíble sobre cómo cambia Internet. Las plataformas que hoy nos parecen indispensables, que usamos todos los días, mañana podrían ser solo un recuerdo nostálgico. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será la próxima en seguir sus pasos?